Tú eres la ley perfecta, el testimonio fiel, los mandamientos rectos y el temor limpio de Melquisedec Lisbeth. Amén. Se lee en Filipenses 1:6. Y estoy seguro que Dios, Melquisedec Lisbeth, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente perfeccionada en el día que Cristo Jesús, la Salvadora ungida Lisbeth, sea revelada, siendo nuestro ejemplo a seguir. Nuestra Madre Cristo Lisbeth fue hecha semejante a los hombres terrenales de la dispensación pasada que fueron formados del polvo, pero se convirtió en la Salvadora, dando vida eterna a todos los hijos obedientes al vencer toda corrupción en sí misma con la sabiduría dada por Dios Padre Melquisedec, su esposo. Se lee en Lucas 6:40. Ningún discípulo es más o superior que su maestra, Cristo Lisbeth. Cuando llegare a ser como su maestra, será perfecto delante de Dios, viviendo la inmortalidad, haciendo todo lo que ella nos ha enseñado para no morir jamás, así como ella misma ha hecho todo lo que nuestro Padre le ha enseñado. Continuando con la serie temática Romanos 6, 7 y 8 en su tercera parte, hoy vamos a analizar en detalle los versículos 7 al 9 del capítulo 6 de Romanos. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si se lee este versículo en la letra, se pudiera pensar que después de haber muerto físicamente, es que alguien es justificado de pecado. Miremos el significado de la palabra justificar para ver si es posible justificar a alguien después de que ha muerto. Justificar. Probar una cosa con razones, testigos o documentos. Mostrar una persona o una cosa la inocencia de alguien. Hacer una cosa más justa o perfecta. Arreglar o corregir una cosa con exactitud. ¿Ya vieron por qué uno no puede ser justificado después que muera físicamente? Tiene que estar presente para que pueda probar su inocencia con razones, testigos o documentos. Así que en lo espiritual, uno que está en pecado no puede ser justificado del pecado después que ha muerto físicamente. Entonces, si no es una muerte física, veamos de qué muerte en realidad se está hablando aquí. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. El tipo de muerte a que se refiere aquí es que ha crucificado al viejo hombre, o sea, ha muerto al que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esa es la muerte que te puede justificar del pecado, y no una muerte física. Otro detalle importante de este versículo es la frase mueran una sola vez. No tiene sentido decir eso cuando todos los seres humanos solo mueren una vez. La revelación de esta frase es confirmación de que solo hay un sacrificio por el pecado y debes apreciarlo y no pecar más, para que no te venga alguna cosa peor, como le dijo Cristo al paralítico que sanó. Hay una sola ofrenda por el pecado y está presente hoy. Es Cristo Lisbeth, la cordero hembra sin defecto delante de Dios Padre. Dice en Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecida una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Si apareció por segunda vez sin relación con el pecado, quiere decir que en la primera manifestación sí estaba en relación con el pecado, donde se hizo pecado por nosotros.
Y esto solo se puede haber visto en estas dos dispensaciones, donde Cristo también estuvo con todos nosotros bajo el régimen viejo de la letra, según la carne, en relación con el pecado. Y en esta dispensación del régimen nuevo del Espíritu, donde ya no la conocemos según la carne, y está sin relación con el pecado. Ahora veamos unos versículos que demuestran aún más que no es una muerte física, sino una espiritual, la que cada uno experimenta al morir a la semejanza de Cristo, para ser justificado de pecado. Veamos segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versos 14 al 21. Porque el amor de Cristo Lisbeth nos constriñe, pensando esto, que si una murió por todos, luego todos murieron. Los todos que han muerto a la semejanza de Cristo son aquellos que han tomado su cruz y le siguen hoy. Así como ella tomó su cruz, nosotros la seguimos tomando, nuestra cruz, en pos de ella. Y los próximos versículos lo confirman. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquella que murió y resucitó por ellos. Notemos que dice los que viven, confirmando que los que mueren a la semejanza de Cristo Lisbeth son los que reciben la vida que Dios Padre le ha dado a ella, porque la ha levantado de entre los muertos. Dice que como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también la esposa a los que quiere da vida. Y si lo que Cristo quiere es dar vida, entonces tienes que aprender de ella a cómo morir en sacrificio vivo y santo para ser justificado y recibir la inmortalidad de tu cuerpo físico y no morir jamás. Y para comenzar, debes morir a como vivías antes, satisfaciendo los deseos de la mente carnal, y debes comenzar a vivir diferente. Vivir pensando y actuando para agradar a Dios, Melquisedec Lisbeth. Versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo Lisbeth conocimos según la carne, ya no la conocemos así. Hay muchas personas que no conocieron a Cristo según la carne. Pero Cristo Lisbeth tiene muchos testigos que testifican la veracidad de este versículo porque solo se cumple en ella y en ningún otro Cristo. De modo que si alguno está en Cristo Lisbeth, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En el borrón y cuenta nueva que trae nuestra Madre Cristo Lisbeth, puedes comenzar de nuevo muriendo y resucitando a una vida que vive para Dios. Esto solo se puede cumplir en los que están en Cristo Lisbeth, o sea, pegados a ella como un pámpano que no se separa de la vid. Entonces es cuando comenzarás a producir buenos frutos para Dios y serás útil para ellos. Y todo esto proviene de Dios Padre Melquisedec, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo Lisbeth, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El mensaje de la paz es la reconciliación que te garantiza que tú no volverás a fallar ni serás separado de Dios jamás. Amén. Ahora podemos entender por qué en enero del 2003 nuestra madre llamó a la radio y le dijo al edificador que ella estaba feliz de ser parte del ministerio de la reconciliación. Pero no se estaba refiriendo a la reconciliación que el edificador nos predicó brevemente, porque él nunca nos había hablado de la verdadera reconciliación con Dios, sino que nos dijo que Dios había reconciliado el cielo y la tierra, refiriéndose a algo físico.
En el momento que nuestra madre llamó a la radio y él la escuchó dándole tantos versículos, él nos dijo que se enamoró del espíritu de nuestra madre, pero en verdad la codició y al tomarla como pareja, la vio carnalmente y no entendió que ella hablaba espiritualmente. Él sospechó que ella era esa mujer que lo venía siguiendo y pensó que debería estar con ella físicamente. Eso fue en el 2003 y tomó 3 años para que él volviera a hablar de la reconciliación. Y cuando lo hizo, dijo que el arrepentimiento iba en contra de la reconciliación. En cambio, nuestra madre nos dice que sin el arrepentimiento no puede haber reconciliación, porque ¿puede alguien reconciliarse con ella si no está arrepentido de haberle fallado? Eso indica que en realidad esa persona no está arrepentida, y si no está arrepentida, volverá a fallarle. Y es vital que recordemos que si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y un adversario es uno que no se arrepiente, que no acepta su error, y ahí no dice como leímos en Romanos 6:7, justificados por el pecado, y como dice en Hebreos 9:27, un juicio para justificación, sino una horrenda expectación de juicio. Así que sin arrepentimiento no puede haber reconciliación. Veamos Romanos 2:4. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Y también lo que dice en 2 Timoteo 2:25. Así, humildemente, debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Y en 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor Omnipotente, el Santo de Israel, dice en Isaías 30:15: en el arrepentimiento y la calma está su salvación. En la serenidad y la confianza está su fuerza. Pero ustedes no lo quieren reconocer. Nosotros fuimos reconciliados con Dios a través de Cristo Lisbeth, la única que trae paz. La enseñanza del edificador no nos guió al arrepentimiento, más bien nos quitó cualquier tipo de conciencia y se nos enseñó que no había que arrepentirse para ser reconciliados. Pero Cristo Lisbeth nos dice que sin arrepentimiento no existe ningún tipo de reconciliación. En la dispensación pasada, el edificador nos llevó a ser enemigos de Dios, y nuestra madre Cristo Lisbeth es quien nos está reconciliando con Dios, y a nosotros se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. El mensaje del edificador no pudo haber sido para reconciliar, sino para esparcir, porque él solo habló de reconciliación una vez y vagamente. Y tampoco tendría sentido ser reconciliados por él, cuando él fue quien apartó a muchos de Dios. Pero hoy las vírgenes insensatas, por causa de seguir adorando al que las separó de Dios, continúan en enemistad y no se han arrepentido para reconciliarse con Dios. Continuamos leyendo Segunda Carta a los Corintios capítulo 5, versículos 20 y 21. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, que es Lisbeth,
reconciliaos con Dios. A la que no conoció pecado, por nosotros la hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en ella. Claro, porque para que Cristo sea la primera en quitar el pecado, tenía que quitarlo de sí misma primero. Aunque no pecó, el pecado estaba en sus miembros, pero ella escogió no pecar y creer en Melquisedec como el único y verdadero Dios de salvación. Gracias a Cristo Lisbeth, hoy comprendemos lo que es el pecado, algo que nunca antes se nos había explicado. Es por eso que ahora podemos ver fácilmente al verdadero Cristo ante nosotros, mostrándonos cómo vivir una vida santa y sin mancha delante de Dios, y no una de inmundicia como la que vivimos en el pasado. Y es obvio que el edificador no conocía a Dios ni era Dios, porque el verdadero Dios vivo nunca actuaría de la manera que él lo hacía. Se burlaba de Dios cuando salía en entrevistas ante las naciones con un cigarrillo en la boca y un trago en la mano. ¿Qué burla decir que representaba a Dios con esas acciones? Somos tan privilegiados que Dios Padre ama tanto a nuestra Madre Cristo Lisbeth que la salvó y la envió a recogernos de donde nos habían dejado, y ella curó nuestras heridas. Por eso hemos muerto a su semejanza, porque su muerte es la que agradó al Padre y gracias a ella tenemos vida. Romanos 6, 8 y 9 dice: Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con ella. Nadie murió con Cristo hace 2000 años, pero hoy todos los que hemos creído en Cristo Lisbeth, sí hemos muerto con ella, y por eso todos los que creemos de verdad no moriremos jamás, porque el Padre que tiene vida en sí mismo le ha dado a ella el tener vida en sí misma. O sea, ella también tenía que vencer para poder tener vida en sí misma, y por ende, nosotros los que vencemos como Cristo Lisbeth, tenemos la vida que ella nos ha dado. Nadie en la historia ha muerto juntamente con Cristo. Solo nosotros, el pueblo grande y fuerte, que no se ha levantado jamás. Verso 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de ella. Volvemos otra vez a preguntar. Si el Cristo de hace 2000 años venció la muerte, entonces ¿por qué murió? O si resucitó físicamente, ¿dónde está ese cuerpo de Cristo? ¿Por qué no se ha manifestado para mostrarle al mundo lo que el Padre hizo con su cuerpo? Y otra pregunta, si el edificador fue Cristo, entonces ¿por qué la muerte gobernó sobre él? Cuando está escrito que la muerte ya no tiene ningún poder sobre Cristo. Y es solo a través de una reconciliación que podemos ser limpiados del pecado. Y esa reconciliación tomó lugar ahora, no hace miles de años antes de uno existir. Eso es una gran mentira que nos vendieron porque nadie pudiera tener pecado en un estado etéreo, donde supuestamente todos son perfectos como piensa el mundo. Y nadie sabía lo que era pecado hasta que Cristo Lisbeth nos lo dijo. El mundo piensa que pecado es fumar, beber, adulterio, fornicación, etc. Pero esos son apetitos de la carne que tienen sus propias consecuencias, y el hacer estas cosas te llevan a pecar contra el verdadero Dios Melquisedec, porque al hacer tales cosas estás demostrando que no te amas a ti mismo, y si no te amas a ti mismo, no amas ni respetas a Dios, ni a tu familia, ni amigos, y mucho menos amas a tus enemigos como Dios manda. Sigamos viendo otros versículos que demuestran cómo el arrepentimiento es necesario para alcanzar la vida con Cristo. Dice en Lucas 15:7: Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento.
¿Has oído, virgen insensata? El cielo, Cristo Lisbeth, se goza más por una de ustedes que se arrepiente y regresa a casa. Nadie los ama como Dios, Melquisedec Lisbeth, y sus mensajes son para que ustedes se arrepientan de haberles fallado y regresen al verdadero Dios para que tengan vida, porque el edificador las ha dejado muertas y sin esperanza de vida. Acepten que Él no les cumplió lo que prometió. No den más vueltas en el desierto de sus mentes y sigan adelante a la perfección para que obtengan la vida eterna. Por eso dice en Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento y en el tema anterior se explicó lo que es el bautismo de Cristo. Veamos palabras dadas directamente de nuestra Madre Cristo Lisbeth. Hoy sabemos que el bautismo de Cristo, que sí cuenta para todos nosotros los que creemos en ella, es cuando se abrió el cielo y toda la sabiduría de Dios, toda la deidad vino a ella y la derramó en nosotros en sobreabundancia. Entonces, el bautismo de arrepentimiento que Juan el Bautista, figura del edificador, predicó o derramó sobre nosotros en sobreabundancia, fue una sabiduría humana que causó el desliz de muchos, y hoy tienen que arrepentirse de haber creído en ese mensaje y dejarlo por completo, y dejarse limpiar y descontaminar de ese pecado para no terminar en el sepulcro. El edificador nos enseñó a no arrepentirnos, y por eso muchos hicieron daño lastimando sin ningún remordimiento de lo que hacían. Cuando el mismo Pablo es quien afirma que anunció en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hechos 26:20. Por eso son juzgados conforme al Evangelio de Pablo, porque si lees la letra y aplicas solo lo que te conviene, estás errando y demuestra que no eres puro para acomodar lo espiritual a lo espiritual. Acomodas lo espiritual a lo carnal y terminas fallándole a Dios. El edificador dijo que Dios le pidió que leyera Romanos 6, 7 y 8 una y otra vez. Y con la sabiduría terrenal fue sacando lo que le convenía para aplicarlo carnalmente. Él predicaba sobre el Evangelio de Pablo, y es en Hebreos que se menciona a Melquisedec como Dios Padre, sin principio de días ni fin de vida. Pero él dijo que Melquisedec no era Dios, sino un velo. Y al ocultar al Padre, Él nunca hubiera podido darnos vida eterna, porque conociendo al verdadero Dios Padre, es que uno recibe la vida eterna. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios Padre, verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Sin el Padre nadie tiene vida, y es a través de Cristo que uno llega al verdadero Padre. El edificador ocultó a los dos y los presentó como si fueran uno solo. Allí falló porque Dios es dos en uno, y todo lo que hace es a través de su Cristo, su esposa, que lo conoce bien porque está íntimamente ligada a Él. Y por su eterno amor es que hoy estamos escuchando palabras inefables para nuestra salvación. Amén. Leamos en Romanos 2:4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad es el amor eterno de nuestros padres celestiales, que con tanta benignidad, paciencia y longanimidad repiten las mismas cosas por amor a sus hijos espirituales. ¡Cuánto amor de parte de nuestros padres y Dios Melquisedec Lisbeth hacia todos los insensatos!
Y cuánta ingratitud de parte de ellos hacia nuestro Dios, quienes permanecen fieles. Amén. Se profetizó en Isaías 29:15. Ay de los que se esconden de Jehová Melquisedec encubriendo su consejo, y sus obras están en tinieblas y dicen: ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amada Madre Cristo Lisbeth, hoy en tu dispensación nos has enviado a predicarles a tus hijos rebeldes, conociendo así al único Dios verdadero. Se profetizó en Nehemías 9:26 al 27. Pero te provocaron a ira, y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación, clamaron a ti y desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia, les enviaste libertadores, nosotros tus primicias, para que los salvasen de la mano de sus enemigos. Solo al Cristo inmortal, Cristo Lisbeth, es a quien debemos adorar y escuchar. No podemos escondernos de su vista. Estamos ante la única esposa de Dios Padre Melquisedec, ante la testigo fiel, ante la jefa y ante la maestra de las naciones. Amén. Aleluya.